¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del canal. La verdad es que me han pedido mucho este grupo, BTS. Así que bueno, vamos a ver con qué nos encontramos. Algo he escuchado alguna vez, pero la verdad es que no conozco mucho del K-pop, que para los que no saben, es básicamente pop coreano, ¿ok? Es la banda que más he escuchado nombrar, BTS, y a un grupo que se llama Blackpink. Pero la verdad es que no conozco la música mucho, así que bueno, vamos a escuchar juntitos y vamos a analizar un poquito de qué se trata al menos esta canción, ¿ok? Eso arranca con un falsetito. Es una voz de tenor ligero. Dijimos que el tenor ligero era aquel que cuando proyectaba su voz o alcanzaba notas altas tenía una tímbrica ligera, no una tímbrica con cuerpo. Entonces el muchacho que vemos cantar acá es un tenor ligero. Esa sería una clasificación un poquito agarrada de los pelos, pero bueno, es lo que estoy escuchando. El efecto del autotune en la voz. Después voy a hablar sobre el tema del autotune, pero no necesariamente el autotune es porque el cantante es malo o no afina. De hecho, en estos géneros hoy por hoy está muy de moda de que sea un efecto estético. Y recuerden que el autotune no hace magia. Cuando ustedes escuchan a un cantante, no sé, a Maluma cantar con autotune, o alguno de estos que no cantan mucho, más allá de que el autotune te afine, vos te das cuenta que la colocación del sonido es mala. En este caso, te das cuenta que la colocación es buena. Con lo cual, presumo que el muchacho sí canta bien. Pero bueno, el autotune lo están utilizando como un recurso estético. Que si bien yo no soy un fan del autotune, entiendo que en este género, donde todos los instrumentos son un poquito más virtuales, sí queda, es un recurso de género. Y ya vamos a hablar de eso. Aquí viene el rapero. Y se agrega el corito. Están haciendo mucho esto de contracantos. Están interactuando mucho. No hablo mucho del tema de looks y eso. No es mi área de experticia, pero bueno, están todos muy lookeados. Seguramente que los que ven este video saben mucho más que yo del K-pop. Pero bueno, hay una cuestión de la imagen, de la presencia que... Bueno, está impecable los muchachos. Yo imagínense que caigo a cantar ahí con los pelos así. Me sacan patadas. Y él no usa autotune en su voz porque se ve que el temperamento o la altura en la que canta no es tan importante como para colocarle un efecto de autotune. Entonces esa voz no está con ningún proceso de afinación. Esto, bueno, creo que lo mencioné, no recuerdo, pero esto es pop disco. Es música disco para bailar, como ya la hubo en algún momento. Mezclado con pop, utilizan las escalitas de las pentatónicas. Ok, bueno, esa escalita estuvo interesante, bastante compleja. Hay, lo reitero, en tema de análisis vocal, tiene mucho autotune o cualquier familia de Melodyne o lo que sea, pero a la vez me doy cuenta que sí cantan bien, ¿ok? Entonces esto es un recurso de género. He notado algo, que es que hasta ahora todos son tenores. ¿Se les ocurre por qué no hay bajos o barítonos? O no sé, al menos todavía no los escuché, pero hay un porqué. ¿Por qué elegirías 5, 6 o 7 tenores para un grupo? Y no variarías. Hay una respuesta, ¿eh? Esperen a que esté por terminar el video y les voy a revelar por qué eligieron tantos tenores. Bueno, la canción hace hincapié en esto, en el ritmo, es música para bailar, es música disco, ¿no? Es un género en el que, obviamente, yo ya los vi bailar y bailan re bien, hacen coreografías, o sea, son súper... En general en la música disco, por eso yo no hago música disco, tenés que saber bailar bien y tenés que tener mucha gracia corporal y bueno, toda la industria del K-pop los produce no solo
en el tema de la voz y de la puesta de escena, sino tienen que bailar, tienen que estar en forma, tienen que estar todos lindos. Bueno, ellos tienen mucho cuidado de la piel en su cultura, entonces están todos como siempre muy estéticos, ¿no? Yo ahí me crié en Santiago del Estero y nosotros íbamos a tocar todo rasguñado, con un pedazo de comida en la boca, nos agarrábamos a las piñas con el sonista, imagínate. Yo, yo vengo, yo vengo de las alcantarillas, muchachos. Ladies and gentlemen, I got the medicine for you to keep your eyes on the ball. This is getting heaven. Can you hear the bass boom? I'm ready. Love is turning, honey. Yeah, this. Les soy sincero, creí que no me iba a gustar, pero esta canción no sé si me la pasaron porque sabían que me iba a gustar, pero la verdad es que tiene mucha onda. Miren, me hace acordar mucho el motivo del estribillo, espero que llegue. Picture chain like money. Me encantan lo de los looks que tienen, son buenísimos. Hey, let's go. Me recuerda, por ejemplo, un tempo un poquito más lento, música disco, y si no, un disco más mezclado con jazz. ¿Notan algo? Que en estos géneros se utilizan voces ligeras. Y como verán, tanto los Bee Gees como BTS como Jamiroquai saben bailar, y yo no. ¿Qué te iba a decir? Bueno, no, básicamente son recursos de género. Cada género tiene su propio folclore, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que el disco sí me gusta. Nunca se me ocurrió componer una canción disco, ¿no? No tengo mucha cancha, pero la verdad que está muy lindo. Armónicamente hablando, la canción tiene unos 4 acordes aproximadamente, o muy pocos acordes. O sea que, nuevamente digo esto, de que no se acerquen a la música esperando algo. Simplemente véanla descomprometidamente qué tiene para ofrecerles. Si yo me acerco a esta canción viendo un despliegue de progresiones armónicas, la canción es muy sencilla, muy austera. Si yo me acerco a la canción y simplemente la disfruto como cuando conocen a una persona y no esperan nada a cambio, se encuentran con que la canción tiene un despliegue rítmico muy interesante. Bueno, justo en este video están sentados, pero he visto el despliegue escénico que hay, muy interesante, todo visual, y principalmente es música para bailar, gente. Entonces, lo más importante es la cuestión percusiva, que está perfecta. Son todas voces de tenores ligeros, porque justamente lo que varía entre ellos es la tímbrica, el sonido, su disposición morfológica hace que sus voces suenan distintos. Entonces, aquellos que son fans de BTS, me imagino que ya les escuchan las voces y ya reconocen a su ídolo, ¿no? Entonces, el motivo es ese, justamente que haya riqueza tímbrica. La música es muy compleja de analizar, tenés que tener en cuenta la tímbrica, la progresión armónica, que es el paisaje por el cual caminamos, la melodía, el tempo, el pulso, el latir. La música es muy compleja cuando querés hacer un análisis real y serio. Por eso nuevamente digo, no se acerquen esperando algo. Si ustedes se acercan a esta canción esperando un grito con la voz rota, no les va a gustar. Pero ¿por qué esperarían eso? O si se acercaran a una canción mía de piano esperando algo rítmico para bailar, no se acercan a una canción mía de piano. ¿A qué voy? Es importante que haya música para todos los estados de ánimos y para todas las personas. Traten de no acercarse a ninguna canción esperando algo de antemano. Acérquense con amor y siendo receptivos. Y vean qué tiene la música para ofrecer. Van a aprender a disfrutar más de la música. Claro, ¿ves? En este género, yo soy muy enemigo del autotune, pero ¿por qué? Porque lo han usado, digamos, para camuflar la falta de talento de mucha gente. Acá estos chicos se nota las lenguas que sí cantan bien. Y a lo que iba es ese recurso ahí en los na, queda muy bien el autotune ahí. Le voy a pedir urgente que me digan cómo se lookean. Bailar, se las debo, gente, porque me voy a quebrar en vivo.
Lo de bailar, no, yo estoy en el piano. Acá hay un dicho que dice el que toca no baila. Me encanta esa melodía. Me va a matar el copyright. Perdón, cuando vean los cortecitos, acuérdense que el copyright me hace cortar el video cada 4 o 5 segundos, si no me lo saca. No sé cómo mirar con este video. Si ven que hay cortes o como que falta alguna parte rara, es porque me obligaron a amputarla, ¿ok? Por eso es importante que vaya haciendo los cortecitos. Esta canción entonces en principio tenemos tenores ligeros, se concentra en las células rítmicas, en cómo cada uno de ellos distribuye su voz desde una perspectiva rítmica más que desde una perspectiva melódica. La canción no tiene muchos acordes. ¿Por qué? Porque quiere que te enfoques en lo rítmico. ¿Se podría haber enfocado en lo armónico, en lo rítmico? Sí, también se podría haber enfocado. Todo se puede. En la vida y en la música, todo se puede. Pero bueno, este es el planteo de la canción Dynamite. Esta canción creo que es del año 2020. Me gusta la voz del chico este. Me gusta. Eso está muy agudo, ¿eh? Llegan a tener algún video de BTS de esta canción o de alguna canción que vean que no tiene nada de autotune. Me encantaría escuchar un poquitito, no el tema de la afinación, sino por el tema de la tímbrica. El autotune inunda o distorsiona nuestra tímbrica, que es nuestra cualidad innata de la voz, esa cualidad tan distintiva que tenemos, que es el motivo por el cual mi voz suena a mí y tu voz suena a tu voz, ¿eh? Entonces el autotune vuelve a todas las voces un poquito más similares. Me gustaría escuchar dentro de su tesitura vocal cómo es un poquito más la voz de cada uno. Si conocen un video en el cual no haya tantos procesos en la voz, me encantaría escucharlo. Me lo recomiendan y hago otro análisis. Parece que ese no tuvo autotune. No, estoy diciendo tonteras. Bueno, la verdad que estuvo bueno el tema. Me gustó. Yo me acerqué, les soy sincero, yo pensé que no me iba a gustar. No sé, de prejuicioso, ¿ven? Por eso está bueno sentarse. Igual yo me senté receptivo a decir, voy a escuchar lo que me gusta y lo que no me gusta, no me gusta. El tema es que vengo con la visión de género, de que esto es disco. Entonces, para mí el desarrollo que se hizo acá estuvo perfecto. No hubo nada, digamos, fuera de lugar. Si bien no es el género en el que yo más escucho, está bueno que los artistas contemporáneos sigan manteniendo géneros que no se utilizan tanto y los renueven. O sea que a mí me gusta, siempre soy partidario de todas estas cosas. Esta canción en particular me gustó. Sobre el tema de las voces voy a tratar de hacer un análisis un poquito más a profundidad en alguna canción donde haya un poquito menos de procesos. Pero reitero, cantan bien los chicos. No hay manera de que solamente con autotune los hagan cantar, los hagan colocar el sonido de manera correcta, ¿ok? Así que bueno, les agradezco por haber mandado la canción. La verdad fue una grata sorpresa, estuvo buena. Y nada, ya voy a analizar algún otro tema de BTS. Si les interesa, me lo dejan en los comentarios. Acuérdense que yo hago una listita de todo lo que ustedes me dejan y de a poquito voy reaccionando a eso, desde lo más antiguo a lo más nuevito que me van pidiendo, ¿ok? Y esta canción me la pidieron hace como un mes y pico. Así que bueno, les mando un beso grandote. No se olviden de suscribirse si les gustó este video. Y se me cuidan mucho.